Amigos, veamos cómo te fue la actividad. Supera los límites. 1. Al guardar el vaso en el interior del envase cilíndrico mostrado, se usará esponja para fijarlo. ¿Qué volumen debe ocupar la esponja si el volumen del vaso es 117 pi centímetros cúbicos, el diámetro del envase es 2 centímetros mayor que el del vaso y ambos tienen la misma altura? Usa pi igual a 3. Aquí en la imagen vemos que la altura del vaso y del envase es 13 centímetros. Pero no conocemos el radio del vaso, así que lo vamos a dejar como una incógnita. Le vamos a llamar R. Entonces el volumen de este vaso va a ser igual a pi por R al cuadrado por la altura, que es igual a 13. Pero el enunciado nos dice que este resultado debe ser 117 pi. Así que lo vamos a igualar a 117 pi. Ahora, para resolver esta igualdad vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a dividir por el número pi en ambos lados, así que aquí cancelamos. Entonces nos va a quedar que r al cuadrado por 13 tiene que ser igual a 117. Aquí 13 está multiplicando, así que lo escribimos en el lado derecho dividiendo. Esta división es exactamente igual a 9. Por lo tanto, r, el radio del vaso, es igual a la raíz cuadrada de 9, es decir, 3. Por lo tanto, el radio de este vaso es igual a 3 centímetros. El enunciado también nos dice que el diámetro de este envase, es decir, toda esta distancia, es 2 centímetros mayor que el del vaso. Como el radio es 6 centímetros, significa que el diámetro del vaso es el doble, es decir, es 6 centímetros. Y por lo tanto, como el diámetro del envase es 2 unidades mayor, significa que este vale 8 centímetros. Por lo tanto, el radio de este envase cilíndrico es la mitad de 8 centímetros, es decir, mide 4 centímetros. El volumen de este envase es igual, según la fórmula, a pi por el radio al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, por la altura, que es 13 unidades. Resolviendo, acá tenemos pi por el radio al cuadrado, que es 16, y esto tenemos que multiplicarlo por 13. 16 por 13 es igual a 208, mantenemos pi, por lo tanto el volumen de este envase es 208 pi centímetros cúbicos. Ahora, lo que vamos a hacer con este vaso es dejarlo aquí dentro, así que el vaso aquí dentro se va a ver más o menos de la siguiente forma. Y lo que vamos a hacer es colocar esponja entre el vaso y el envase, para fijarlo, para que no se mueva y no se rompa. Entonces, si queremos calcular el volumen de esta esponja, lo único que tenemos que hacer es, al volumen de todo este envase, quitarle el volumen del vaso. Por lo tanto, el volumen pedido, es decir, el volumen de la esponja, va a ser el volumen de todo el envase menos el volumen del vaso. El volumen del envase es 208 pi y el volumen del vaso nos dicen que es 117 pi. Si restamos acá, nos quedaría... Esta resta es igual a 91 y mantenemos el número pi. Y como el enunciado nos decía que teníamos que cambiar pi por 3, nos queda finalmente que el volumen de esponja va a ser igual a 91 por 3. Y esto es igual a 273 centímetros cúbicos. Este es el volumen de toda la esponja que vamos a usar para que el vaso no se mueva y quede fijo dentro de este envase. 2. En la imagen se tiene un polígono formado por 8 cuadrados celestes de lado 2 unidades y un eje vertical. A. Dibuja el cuerpo que se obtiene al girar el polígono en torno al eje. Esto significa que este polígono lo vamos a girar hacia la izquierda, quedándonos como sigue. Aquí vemos que este polígono celeste va a formar un gran cilindro, pero en su interior van a aparecer dos espacios cilíndricos vacíos. Para ver esto más claramente, observa lo siguiente. B. ¿Cuál es el volumen del cuerpo que dibujaste en A? Aquí en la imagen tenemos lo siguiente. Como cada uno de estos cuadraditos tiene lado 2 unidades, significa que toda esta distancia, es decir, el radio de la base, mide 4 unidades. Además, toda esta altura, como está compuesta por, significa que mide 10 unidades. Por lo tanto, el volumen del gran cilindro
va a ser igual a pi por r al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado por 10. Y esto nos da 160 pi, porque 4 al cuadrado es 16 y por 10 es 160 y mantenemos pi. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el volumen de los dos espacios cilíndricos que aparecen en su interior. Aquí vemos que este radio, el del cilindro que está en su interior, mide lo mismo que un lado del cuadrado, es decir, 2 unidades. Y lo mismo con esta altura, también mide 2 unidades. Por lo tanto, el volumen de un solo de estos cilindros que está en el interior, el volumen cilíndrico de este espacio vacío, va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado por la altura que es 2. 2 al cuadrado es 4 y por 2 es 8. Por lo tanto, el volumen de uno de estos cilindros es 8 pi. Por lo tanto, el volumen de los dos espacios, es decir, el volumen de estos dos cilindros, es igual a 2 por 8 pi. Y esto nos da 16 pi. Luego lo que tenemos que hacer es, al volumen que teníamos en un principio, quitarle el volumen de estos dos espacios cilíndricos. Así que la respuesta a esta pregunta va a ser igual a 160 pi menos 16 pi. Y esta resta nos da igual a 144 pi, unidades cúbicas. 3. Calcula el área y el volumen del siguiente cilindro. A. ¿Qué tienen de especial esos valores? Comencemos calculando el volumen. Aquí en la imagen vemos que el diámetro es 2 unidades, por lo tanto el radio de este cilindro es 6 unidades y la altura mide 3 unidades, por lo tanto el volumen va a ser igual a pi por r al cuadrado, es decir, 6 elevado a 2 por 3. Esto va a ser igual a pi, 6 al cuadrado es 36 y por 3 esto nos da 108 pi. Así que el volumen de este cilindro es igual a 108 pi unidades cúbicas. Ahora, el área total de este cilindro va a ser igual a 2 pi por r al cuadrado. Y el radio vale 6, así que escribimos 6 al cuadrado más diámetro por altura, es decir, 12 por 3 por el número pi. Aquí resolviendo tenemos 2 pi por 6 al cuadrado es 36 y 12 por 3 es 36 y mantenemos pi. 2 por 36 es igual a 72, mantenemos pi y aquí sumamos 36 pi. Y 72 más 36 es igual a 108 pi, pero unidades cuadradas. Entonces, a la pregunta ¿qué tienen de especial estos valores? Y aquí podemos ver que son numéricamente iguales. Tanto volumen como área nos dio 108 pi. Así que numéricamente hablando, sin importar la unidad de medida, este cilindro tiene un volumen que es igual a su área total. B. Encuentra las dimensiones enteras de todos los cilindros que tienen la misma característica de cubierta en A. Esto quiere decir que estamos buscando las medidas de todos los cilindros, tales que su área total numéricamente sea igual a su volumen. Así que a los cilindros que estamos buscando, supongamos que su radio basal mide R y su altura mide H. Entonces queremos que el volumen sea igual a su área total. El volumen de este cilindro es pi por r cuadrado por altura y su área total es igual a 2pi por r cuadrado más 2pi r por altura. Ahora, en esta igualdad podemos ver que en cada término se repite el número pi y un radio. Así que si dividimos cada término por pi y un radio nos queda. Acá vamos a cancelar pi y un radio quedándonos RH igual a, aquí simplificamos pi y un radio quedándonos 2r y acá al simplificar pi por r nos queda 2h. Ahora, para resolver lo que sigue, vamos a utilizar la siguiente información. Tanto r como h tienen que ser números enteros, no pueden ser fraccionarios. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar esto? Y la respuesta es formando una fracción. Para esto lo que vamos a hacer es despejar una de estas dos incógnitas en términos de la otra. Así que, por ejemplo, si juntamos las r's en el lado izquierdo nos queda así. RH lo bajamos, aquí 2r como está sumando, lo pasamos restando y esto va a ser igual a 2h. Finalmente acá vamos a usar álgebra. Esto quiere decir que vamos a factorizar por r, quedándonos r factor de h menos 2 igual a 2h. Finalmente acá, como todo este paréntesis está multiplicando a r, lo vamos a pasar al lado derecho dividiéndonos, quedándonos 2h sobre h menos 2.
Ahora, esto es lo interesante acá. El radio tiene que ser un número entero, por lo tanto, esta fracción pensada como división debe ser exacta. Esto nos dice que h menos 2 debe dividir a 2h. Entonces, un camino es ir probando con valores para h, de manera que al multiplicar 2 por h y dividirlo de ese valor h menos 2, esta división nos da exacta. Ese es un camino, probar con valores. Sin embargo, este camino no lo vamos a seguir porque si empezamos a reemplazar números, no vamos a saber cuándo terminar. Esto lo podemos resolver usando el siguiente truco algebraico. Sabemos que el radio es igual a 2 por h dividido en h menos 2. Ahora, en el numerador lo que vamos a hacer es sumar un cero adecuado. Y este cero adecuado es el siguiente. Vamos a restar 4 y luego a sumar 4. Esto es 0, así que no estamos cambiando el valor. Pero lo interesante de esto es lo que sigue, que aquí podemos separar las fracciones quedándonos 2h menos 4 sobre h menos 2 más 4 sobre h menos 2. ¿Por qué podemos hacer esto? Y es por lo siguiente. Cuando nosotros sumamos fracciones con igual denominador, nosotros lo conservamos y luego tendríamos que sumar arriba. Pero si hacemos esto, nos estaríamos devolviendo. Así que lo único que hemos hecho acá es hacer el paso inverso. Veamos un ejemplo numérico para entender esto. Si nosotros sumamos un séptimo más 3 séptimos, como estamos sumando fracciones con igual denominador, debiéramos conservar el denominador y sumar los numeradores. Y lo que nosotros hicimos aquí arriba fue devolvernos. Es decir, teníamos una fracción con una suma y la separamos en dos. Así que acá agrupamos 2h con menos 4 y lo separamos de más 4 en dos fracciones. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Es por lo que sigue. Aquí en esta primera fracción lo que podemos hacer es factorizar por 2, quedándonos 2 factor de h menos 2, porque 2 por h es 2h y 2 por 2 nos da 4. Y abajo tenemos h menos 2 más, y acá tenemos 4 sobre h menos 2. Ahora, acá podemos simplificar los h menos 2. Entonces nos va a quedar simplemente 2 más 4 sobre h menos 2. Pero toda esta expresión recordemos que es igual al radio. Y el ejercicio nos decía que el radio tiene que ser un número entero, no puede ser fraccionario. Entonces, como el radio es igual a 2 más una fracción, necesitamos que esta fracción en realidad sea una división exacta. Así que de acá podemos concluir lo siguiente, que h menos 2 debe dividir a 4. La conclusión de todo lo que hicimos antes es que cuando a la altura le quitamos 2 debe dividir a 4. Entonces acá tenemos solo 3 posibilidades, dado que los números que dividen a 4 son 1, 2 y 4. Así que aquí se nos presentan 3 casos. Si h menos 2 es igual a 1, esto significa que h tiene que ser igual a 3, porque 3 menos 2 es 1. Otra posibilidad es que h menos 2 sea igual a 2. Esto significa que h es igual a 4, porque 4 menos 2 es 2. Y finalmente h menos 2 puede ser el mismo 4. De esta forma h tiene que ser 6, porque 6 menos 2 es igual a 4. Pero recordemos que el radio era igual a 2 veces más 4 sobre h menos 2. Ahora con estos valores vamos a poder descubrir cuánto es el valor del radio en cada uno de estos casos. En este primer caso tenemos lo siguiente, que cuando la altura vale 3 es porque h menos 2 vale 1. De esta forma r, según esta fórmula, va a ser igual a 2 más 4 sobre esta resta, que estamos suponiendo que es 1. Así que el radio va a ser igual a 2 más 4, que es 6. Así que una posibilidad es que la altura valga 3 y el radio valga 6. Y estas son las medidas del cilindro del ejercicio A. Otra posibilidad es que h valga 4 y por lo tanto h menos 2 va a valer 2. Así que usando esta fórmula nos queda que 2 más 4 sobre esta resta que estamos suponiendo que es 2, nos queda que el radio va a ser igual a 2 más esta división que es 2. Y esta suma nos da 4. Así que otro cilindro que cumple que su área total es igual a su volumen es cuando el radio vale 4 y su altura vale 4. O también cuando la altura es 6. Y esto significa que esta resta es 4. Así que usando esta fórmula nuevamente nos queda que el radio va a ser igual a 2 más 4 sobre h menos 2. Y aquí estamos suponiendo que es 4.
Así que aquí nos queda que el radio es igual a 2 más esta división que es 1 y esto es 3. Así que un tercer cilindro tal que su volumen es igual a su área total es aquel que su radio basal mide 3 unidades y su altura mide 6 unidades. Y este razonamiento nos ha hecho descubrir que existen solo 3 cilindros que cumplen con los que nos pidieron acá, que su volumen es igual a su área total. Bien amigos y amigas, que estén bien.